que San Juan capítulo 14, veremos del versículo 1 al versículo 11. ¿Sí? Como no tenemos tanto tiempo, voy a leer hasta ahí nada más. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Qué maravilloso, ¿no? El Señor comienza, yo lo dividí en varias partes aquí, pero como ustedes ya me conocen, saben que me gusta dar alguna palabrita a veces en cada versículo, cada una de estas palabras, porque el Señor dice que no se turbe nuestro corazón. Si creemos en Dios, que creamos también en Jesucristo. Y vamos a ver que después termina este versículo 11 que yo leí, que habla de esto, de justamente de creer quién era Jesús. Y lo primero que tenemos que tener como primer punto nosotros es creer que Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Porque nosotros muchas veces decimos Jesús es el Hijo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros también es Dios. O sea, es Dios morando en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermano. Que no es poca cosa, que es un privilegio que no lo tienen todo. Pero vos sí lo tenés y yo lo tengo. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió como eligió a cada uno de aquellos hombres y mujeres que encontramos en la palabra de Dios y a cada uno de aquellos que nos llamó para que conozcamos la verdad de Dios. Escuche bien, ¿sí? O sea, no se turbe vuestro corazón porque yo les hubiese dicho, yo le digo la verdad, ¿sí? Sigo versículo 4. Y le dice así, le está hablando a los discípulos, ¿no? Y le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y por supuesto siempre hay alguno que dice, ¿a dónde se fue? ¿Cuál es el camino para llegar al reino de los cielos? La vida eterna. ¿Cuál es el camino? Y es interesante, hermano, porque este es otro de los puntos que quiero compartir y extenderme un poquito aquí. Porque a veces uno le pregunta si saben cuál es el camino, ¿sí? Y claro, me saben mencionar el versículo siguiente, ¿no? No el siguiente, sino el otro, el 6. ¿Sí? Yo hasta de memoria me lo sé. ¿Sí? Y hay mucha gente que se lo sabe de memoria, pero no sabe qué hacer para llegar al reino de los cielos. Y dice, sí, yo sé cómo llegar al cielo. ¿Sabe por qué sé? Porque Jesús dijo, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino, Jesús es el camino. Bien, Jesús es el camino. ¿Sabían que Tomás estuvo con Jesús durante mucho tiempo? Que lo conocía mano a mano, ¿sí? Que lo había visto hacer milagros y maravillas. Sin embargo, cuando Jesús le dice, ustedes saben a dónde yo me voy, porque ya le había hablado de esto. Él le había dicho que él vino por un tiempo nada más a este mundo, a esta tierra, como vos y yo. ¿Sabía eso, verdad? Sí. Nuestra vida por este mundo es pasajera, un día nos tocará partir a la presencia del Señor. Pero para llegar a la presencia del Señor, yo siempre tengo que saber que Jesús es Dios. Y que Dios mismo descendió en el nombre de Jesús a este mundo a padecer y a sufrir por ti y por mí, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y la maldad. Porque si no hay remisión de pecado, si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el comienzo del camino a transitar lo que Jesús nos enseñó, porque el camino, porque es la verdad. ¿Sí? Y cuando habla de la verdad, no habla de que Jesús solo es la verdad, sino que también dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, el camino para que esté completo, tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que saber que Jesús es Dios, pero tengo que conocer que la palabra, ¿sí?, es palabra de Dios, es verdad. Así que esta Biblia es verdad lo que dice aquí. La que usted tiene es verdad, y lo que le va a decir ahora es verdad. Si quiere llegar al cielo, va a tener que primero reconocer que Jesús es Dios.
Claro, nosotros que hicimos el discipulado ya sabemos que dice capítulo 1, versículo 12 de San Juan. ¿Tú gusta esto? A ver, ¿lo quiero escuchar? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y el 12? Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, yo tengo que creer y recibirlo porque si no, no hay entrada al reino de Dios. Tengo que arrepentirme y pedir perdón por mi pecado porque si no, no hay entrada. Escuche bien lo que le digo. No hay entrada al camino al reino de los cielos. ¿Entendió ahora? Digo que ahora no le dije entrar al reino de los cielos, no, al camino, porque hay un camino que es Jesús, marcado por Jesús, a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de todo, porque dice que tenemos que imitar a Cristo. ¿En qué lo voy a imitar? Yo no puedo ser Dios. Ahora, preste atención porque en el pasaje me aclara perfectamente lo que debo entender. Porque el mismo Jesús le dice a su discípulo, el que vive en mí. Jesús le está diciendo, este estuche es el mismo que el de ustedes. Pero el que está dentro del estuche, ¿se entiende, no? ¿O lo quieren de otra manera? No lo quieren con el estuche, lo quieren de... Dentro de este barro que Dios formó, dentro de él habita Dios. Y Jesús dice, a ellos donde está habitando el Padre. Ahí es donde habita Dios. Y Él dice que cuando envía el Espíritu Santo va a ser para que nos guíe a toda verdad. ¿Estamos acá? Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. El camino hacia la verdad. El camino hacia el reino de los cielos. El comienzo del camino. Fíjense que los discípulos estaban con él y no habían entendido, más allá que Jesús se lo había explicado muchas veces, no habían entendido. Pero ¿saben por qué no lo habían entendido? Porque no habían vivido todavía una experiencia personal con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le abrió el entendimiento. Aún antes de venir el Espíritu Santo, antes de Pentecostés, ya el Espíritu Santo, Jesús sopló a los discípulos el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento. O sea que ya antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, antes de que Jesús enviara el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo hacía la tarea, la obra para la cual iba a ser enviado después por el Padre. ¿Qué cosa? Abrir tu entendimiento. Y quiero que en esta noche podamos entender lo que Jesús nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando, que tengo que creer que Jesús es Dios. Tengo que creer que el Espíritu Santo es Dios. Porque son uno con el Padre. Y el camino no solo es Jesús, sino es la verdad. Y es la vida que vivís la que te va a llevar al cielo o te va a llevar al otro lado del mar. ¿Estaban esperando que diga otra cosa? Pero fíjense qué pasa cuando no vivimos la experiencia personal con Cristo. Claro, pastor, ya de Tomás conocemos la historia, ¿verdad? Porque ahora aparece Tomás, ¿no? ¿Quién era Tomás? ¿Usted quiere que yo siga predicando? ¿Quién era Tomás? El incrédulo. El que le dijo, maestro, si yo no meto los dedos en el agujero de la mano, no lo creo. Si no meto la manito en el costado, y Jesús dijo, vení, incrédulo, vení, viví la experiencia, mete el dedito acá. Y cuando metía el dedito acá, dice, ¡ay, Señor! ¿Qué tuvo que hacer? Vivir la experiencia, palpar que realmente Jesús era Dios. ¿Cuántos palparon, vivieron en su vida personal que Jesús es Dios, que cambia la vida? Pero tenés que vivir la experiencia. Y para vivir la experiencia tenés que creer. ¿Sí? No quiero seguir con el que cree, porque si no ya le voy a decir que para el que cree, todo es posible. Entonces, para el que cree, el cambio de vida es posible. Porque Dios lo quiere hacer. Porque está en el plan de Dios. Porque es el proyecto de Dios al camino al cielo. Y pobre Tomás, ¿no? Otra vez aquí.
De nuevo, el pobre Tomás. Jesús le dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pobre Tomás. Claro, nosotros nos reímos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que tienen que transitar y caminar? Hay un camino de santidad, hay un camino de amor, hay un camino de paz, hay un camino de misericordia, hay un camino de bendición, porque fuiste llamado para bendecir. Todo esto lo tenemos que... Este es parte del camino. La oración, la lectura de la palabra, es parte del camino que yo tengo que transitar como hijo de Dios, como alguien que cree y le cree que Jesús es Dios, que le cree a la palabra de Dios. Si yo no hago estas cosas, ¿por qué camino ando? ¿Por qué camino ando? ¿Por Cristo o por el mío? A esa me la contestaron porque le dije que por el mío, porque si le hubiese dicho por el camino de Cristo o por el camino del enemigo, no sé si hubiéramos contestado, ¿no? Pero la realidad, esa es la realidad, y esto es lo que me enseña, que por más que caminaban al lado de Jesús, no, hasta que no vivieron la experiencia, hasta que no se animaron y se atrevieron a vivir la experiencia, ¿sí? Porque eso le pasó a los discípulos, hermano. ¿O acaso a Pedro no le pasó lo mismo cuando Jesús iba caminando sobre el agua? No dijo Pedro, si eres tú, Señor, haz que yo camine. Si eres tú, ¿qué está diciendo Pedro? Claro, estaba dudando y Pedro dice, si es, en verdad eres tú, Señor, ¿cómo no vas a saber que era Jesús si lo conocía? Y la pregunta entonces es, ¿lo conocía? Y después de la experiencia, cuando estaba pescando, ¿se acuerdan del texto? Cuando estaba pescando allá y vea que el maestro está allá afuera, se tiró al agua. De cabeza al agua, no a la pileta, al agua, al río. Se tiró de cabeza y dijo, yo nado, no importa, yo voy porque ese es el maestro, es Jesús, es Dios. ¿Se dieron cuenta? Que necesitamos vivir la experiencia. El camino hacia el cielo es un camino de experiencias personales con Cristo. Es un camino de experiencias personales con la verdad de Dios, con tener respuesta de Dios para nuestras vidas. Hermano, no necesito ni arrodillarme, ni cerrar los ojos para que Dios me hable, me ministre. Ando caminando. Y con los ojos abiertos camino. Pero me encanta cerrar los ojos cuando hablo con papá porque no quiero que nada me distraiga. Pero aquí veo a los discípulos y dice, Tomás dice, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y vamos a saltar al versículo 6 que ya lo vimos, ¿sí? Ya lo leímos, y en donde ya explicamos qué significa. Y en el versículo 7, Jesús dice otra frase que confunde a otro de los discípulos. ¿Sí? Fíjense, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Me encanta esto, ¿sabe qué? A ver, vamos a leer bien, mira. Si me conocieseis, ¿sabe qué está diciendo? ¿Qué significa si me conocieses? Ninguno fue a la escuela. Porque para esto no se necesita Biblia, ¿eh? Para esto no se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Si me conociese, ¿qué significa? Que no lo conocían. Y de hecho, fíjense que marcado se lo deja y le está diciendo, caminaste al lado mío. No vamos a leer, por favor. ¿Sí? Pero quiero ir despacito porque esto es lo que quiero dejarle, hermano, en esta noche. Porque dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. O sea, ya tenés un detalle importante ahí también, ¿no? Si me conoces a mí, conoces a mi papá. Y yo podría decir lo mismo hasta de mi padre terrenal. Y mi esposa no me deja mentir. ¿Me conocen a mí? Así era mi papá. ¿Sí? En este caso seríamos similares, pero lo que Jesús le está diciendo aquí es que si me conoces a mí, conoces al Padre, o sea, conoces a Dios.
¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo. Ya vamos a volver al versículo 6 para que vean que por medio de Jesucristo y darle el enfoque que yo quiero darle en esta noche a la palabra de Dios. Pero fíjense que este detalle es interesante para que tengamos en cuenta, porque recuerde que los discípulos caminaban y habían visto todo esto, todo lo maravilloso que Jesús había hecho. Y dice, si me conocieseis, y se está diciendo, no me conocen. Ay, perdónenme, no importa, el cambio de anteojo, usted olvídese. ¿Cuántos conocen a Cristo? Pero de verdad, Pero de verdad. Porque si conoces a Cristo de verdad, yo tengo que preguntar otra cosa. ¿Por qué vivías así? Claro, porque si conoces a Cristo, conoces a tu papá, ¿cómo es? A ver, ¿qué me puede faltar si como yo le digo a mi esposa, mi papá hiper mega millonario no alcanza, porque todo le pertenece, él te puede dar lo que él quiera darte, aquí puede salir sano, acá puedes salir libre, acá puedes salir con una palabra que Dios te dice, como le dijo una vez a alguien, Dios te va a bendecir materialmente, te va a prosperar. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo prosperó. ¿Pero sabe quién se lo dijo? Dios. Entonces, si me conocieran, o si me conociese, conocerías a mi papá. Conocerías al Padre. Pero como siempre, cuando no tenemos la experiencia, cuando no tenemos esa comunión íntima que debemos tener con Él, nos pasa lo mismo que a los discípulos, ¿sí? Y dice así, el versículo 7 sigue diciendo así, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! Desde ahora le habéis conocido y le habéis... O sea, usted imagínese que le dice, ustedes vieron... No, para, la Biblia dice que nadie vio a Dios. ¿Qué dice acá? Que lo conociste y lo viste. ¿Por qué? Porque lo vio a Jesús. Y Felipe dice, para, ¿quién es el Padre? No había entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia y no podía aceptar. Y hay mucha gente que hoy tampoco lo acepta. Hoy todavía inclusive hay pastores y ministros que no lo aceptan. Porque no entendieron que Dios es el mismo. El Espíritu, Jesús y el Padre son uno. Con funciones diferentes. Cada uno de ellos cumplió la función que debía cumplir. Pero aquí lo interesante, escúchenme bien con lo que viene ahora. Porque aparece mi amigo Felipe allí. Y mi amigo Felipe dice así, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si me mostrás al Padre, ya está, creo en todo lo que vos me digas. Y el Señor le ha dicho, si me conoces a mí, ya conoces a papá. Tremendo. Por eso necesitas que te muestre quién es Dios, no podés porque es espíritu encima. No lo vas a poder. ¿Qué pasaba? Felipe quería verlo con estos propios ojos al Padre. Y a veces nosotros queremos verlo a Dios con nuestros propios ojos. O queremos verlo que esté obrando algo extraordinario. Y Dios está obrando algo extraordinario como en esta noche, en mi vida y en tu vida. ¿Quién lo ve? No, se vive, se experimenta, se vive la experiencia de tener un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Padre, que es lo mismo, con Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de haberlo conocido. Pero si lo conocimos, no nos tenemos que preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer con esto? No, si ya tenés que saber cuál es el camino. Yo te di algunos datos de cuál es el camino. Ese es para comenzar nada más el camino. Creer que Jesús es de Dios, ¿sí? Empezar a caminar una vida como corresponde conforme a la palabra de Dios, tener una vida de oración, tener una vida de comunión con Dios, tener intimidad con Dios.
Y pedirle al Señor cada día, Señor, dame revelación de tu palabra. Revelame tu palabra, porque Pablo, cuando escribe, dice, a mí nadie me enseñó el Evangelio, me fue revelado por el Espíritu Santo, por el Señor, por Dios mismo. Y que Pablo dice, ustedes saben que yo ya les expliqué y les conté, Pablo estuvo con los apóstoles y los apóstoles le dijeron lo que tenía que hacer. Y él dice, a mí me lo reveló Dios. Claro, porque no se aprende porque alguien te enseñe. Vos podés conocerte la Biblia de memoria y no conocer a Cristo. ¿Sabían eso, verdad? Sí. Pueden conocer la Biblia de memoria, diríamos nosotros de tapa a tapa. ¿Sí? O sea, ¿saben lo que dice en una tapa y en la otra? ¿Qué dice en la tapa? Santa Biblia. Perdón. La mía tiene otra cosa, pero se le voy a mostrar lo que dice en la tapa de mi Biblia. ¿Qué dice? Nada, si le saco esto no dice nada tampoco. ¿Sabe qué dice para ellos de la Biblia? Nada. Nada. Bueno, sigan el camino de lo que le dice la Biblia en la tapa. ¿Qué van a hacer? Nada. Porque si yo conozco la Biblia de tapa a tapa, pero no conozco y no reconozco que Jesús es Dios y no reconozco que el Espíritu Santo es el que habita, Dios mismo, en nuestro corazón, en nuestras vidas, no voy a tener la experiencia, la vivencia de un cambio, una transformación de vida. Los discípulos caminaron con Jesús, sin embargo, no le había sido con entendimiento. ¿Sí? Felipe recibe el versículo anterior, fíjate que nosotros hoy creo que estamos entendiendo el versículo anterior, ¿no? Al que leí recién. Si me conocieseis a mí, conocerías al papá, al Padre. Y Felipe, después de lo que le explica a Jesús, y de ahora lo conocéis porque me habéis visto, después de esa explicación, Felipe dice, muéstranos al Padre. Él quería ver otra persona, otro ser humano, otra figura. Él quería ver algo que se pudiera palpar, que se pudiera ver, ¿sí? Y Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando de otra cosa. Jesús le estaba hablando del Espíritu. Versículo 9. Y le dijo, escuche bien lo que dice aquí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo anoté mi nombre ahí. Y sí, yo anoté mi nombre ahí y dice, che, Patricio, tanto tiempo hace, 40 años, bueno, se dice. ¿Te imaginas que Dios me hace esa pregunta? Se me presenta y me dice, hace 40 años que estoy con vos y todavía no me conociste. ¿Todavía no entendiste que para mí todo es posible? ¿Que soy el dueño de todas las cosas? ¿Que tengo el dominio y el control de todo? ¿No entendiste lo que te dije? ¿No te dije que ya tengo todo preparado? Y sí, Señor, yo lo entendí, ¿viste? Pero lo quiero ahora. Lo quiero mañana o ayer, qué sé yo. Y me estoy, entonces cabe la pregunta para mi vida porque, ¿cómo que lo quiero para hoy? ¿Eso qué significa? Que estoy desesperado. Lo quiero para mañana. Estoy medio desesperado. Pero no estoy entendiendo que Dios tiene su tiempo para responder y hacer la obra. Y a veces nosotros queremos apresurar la obra de Dios en lugar de transitar y caminar en la obra de Dios y el obrar de Dios. Queremos ir un paso adelante. Y Dios dice, ¿a dónde va? Si te dije que yo tengo todo preparado, a ver, ¿qué quieres salir corriendo para hacer qué? Si yo tengo preparado en la fecha, el día, la hora, el momento, el tiempo, la persona. Yo envío mis obreros a la mies de donde me faltan los obreros. No me lo tenés que enviar, yo los envío, dice el Señor. Vos lo único que tenés que hacer es clamar y rogar al dueño de la mies que envíe el obrero a la mies. ¿Qué tal? Por ahí los andamos buscando, ¿viste? A ver si encontramos alguno por ahí. Claro, lo necesitamos. La necesidad nos hace transitar el camino equivocado al reino de los cielos.
La angustia, la enfermedad nos hace caminar a veces por el camino equivocado al reino de los cielos. Porque nos hace caminar por la desesperación cuando, ¿por qué te desesperas si Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Por qué te angustias si Dios lo permitió para que vivas la experiencia y puedas palpar como Tomás? O puedas tener la respuesta como Felipe. Estoy todos los días con vos. Vivo, habito en tu corazón. Yo no te dejé, no te abandoné nunca. Y uno una vez me dijo, ¿y todas las macanas que me mandé? Lee los que están en la Biblia. Lee lo que está registrado en la Biblia. Y te vas a dar cuenta que el Señor, a pesar de todo eso, sigue estando, porque Él te dijo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Sabe que eso lo dice Isaías, verdad? Sí, pero también en el Nuevo Testamento, yo estaré con vosotros todos los días. Lo dijo Jesús. ¿Qué tal? Entonces, por eso es la pregunta de Dios que hace a mi vida. ¿Me conoces? Mirá que hace tanto tiempo que estás, que escuchás, que venís, que recibí consejos, que recibí palabras. ¿Me conoces? Quizás tengas que vivir alguna experiencia. Bueno, animate, atrevete a buscar el rostro, a buscar la presencia de Dios, a consagrar tu vida al Señor, a dejar de dudar y creer que Jesús es Dios y nada más. Ya está. Que tiene el dominio y el control de las cosas. Créele. Él es Dios. No hay otro. Y no hay otro medio para llegar al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoció, Felipe, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, vio al Padre. Entonces yo diría, el que me tiene a mí, el que tiene a Cristo, tiene al Padre. El que tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo, tiene al Padre. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu angustia y tu desesperación? Ve a los pies de Cristo. Si Él es el dueño de todo, si es el Creador, si es mi Salvador, si es el que me libró de la muerte, si es el que me permitió morir y volver a vivir. Para que viva la experiencia, para que yo pueda pararme aquí y decirle, Jesús está vivo y es real. Y no me la va a hacer cambiar nadie a esa. ¿Sabe por qué? Porque la viví. Porque la experimenté. Hermano, el Evangelio es experiencia, es testimonio, es vida en Cristo, es obediencia a la palabra, es sujeción a la palabra, al Espíritu de Dios. Y no solo conforme con eso, ¿sí? El Señor le sigue hablando, no solo que lo has visto, sino que le dice así, el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que, es una pregunta, ¿no? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Que somos lo mismo, que es lo mismo? Qué linda explicación que tiene este pasaje, ¿eh? Para entender que Jesús es Dios y no hay otro. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, escuche bien esta frase acá ahora, ¿eh? Y lea, si la quiere leer conmigo, léala, por favor. ¿La quiere leer? Léala, a ver despacito, ¿y qué dice? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! Esto lo dijo Jesús. Y dijo, el Padre que mora en mí. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Felipe? Al ser humano. Pero le dice, yo vine en carne a este mundo, pero dentro mío habita el Padre. Entonces yo estoy en esta carne, en este mundo, pero aquí adentro habita el Padre. Habita Jesucristo. Habita el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a ver al Padre? ¿Cómo lo vas a ver? Si ese Espíritu está dentro.
Entonces él está diciendo, mira, si no no aceptás que yo soy Jesús, igual que el Padre, lo mismo que el Espíritu Santo, entonces me vas a tener que creer por la forma de manifestarme, por la obra que yo hago, por cuando me manifiesto en medio de la congregación y del pueblo. Si no crees porque simplemente tenés que aceptar que Jesús es el Cristo, nada más, tenés que creer porque Dios se manifiesta y es una obra espiritual que Dios está haciendo. Y yo puedo ver a Dios cuando veo que se manifiesta espiritualmente, hermano. Pero no veo a una figura, no veo a un hombre, no, veo el obrar del Espíritu Santo. Y no solo veo, sino que puedo sentir, puedo palpar la presencia de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios que está y pasa por mi vida para bendecir tu vida. Esa es mi experiencia. Entonces, ¿cómo no voy a negar que Jesús es el Hijo de Dios? Es Dios mismo. Es el Padre. Pero fíjese qué tremendo, ¿no? La enseñanza que nos está dejando la palabra de Dios en estos versículos tan conocidos que tenemos. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Usted imagínese a los discípulos diciéndole, o a yo diciendo, yo lo que estoy hablando acá no es por mi propia cuenta. No es que a Patricio se le ocurrió leerle este pasaje, decirle todo lo que le está diciendo. No es que no soy yo, es el que está dentro mío. El que ustedes no pueden ver, que está dentro mío, ese es el que le está hablando a ustedes. Por eso también muchas veces le he dado el consejo y siempre le daré el consejo que cuando escuchen a alguien conozcan el testimonio de esa persona. Sepan quién es esa persona primero. Porque de parte de quién le están hablando de las cosas de Dios. Dijo hace poco un predicador allí en Buenos Aires, que lo pude ver por YouTube, dice, muchos le van a hablar de Dios, pero no lo pueden ni nombrar a que es Jesucristo. A mí nómbrenme a Cristo, porque el que vino por mí es Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué nómbrenme a Cristo? Porque el camino es Cristo. Porque la vida es Cristo. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ese es el nombre que dejó. Y ahora lo vamos a leer. Ahora lo vamos a ver ese pedacito también. Pero quiero terminar la lectura hasta el versículo 11 aquí. ¿Sí? No leímos el final al final. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué versículo maravilloso para remarcarlo, volverlo a leer, examinarlo y ver que Jesús en carne le está diciendo a su discípulo, no soy yo este corporal que ustedes ven, no soy este que ustedes ven aquí, es el que habita dentro mío. Porque Dios no vino solamente, no vino en carne, vino en espíritu. Y voy cerrando la lectura de este pasaje que dice así en el versículo 11. Creedme. ¿Se dieron cuenta cómo venía la lectura antes? Si me creyeres, si me conocieres, ¿sí? Ahora escuche, créeme, me tenés que creer a la palabra que te estoy enseñando y dando, que es de parte de Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, o de otra forma, créeme por las mismas obras. Y ahí tengo algo hermoso para decirle. ¿Sabe qué está hablando Jesús? No está hablando de los milagros ni de esas cuestiones. Están incluidas. Pero ¿sabe qué le está diciendo? Porque lo primero que Jesús hace en nuestra vida, ¿sabe qué es? Dice, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos dio paz. Nos da gozo. Nos da alegría. Ellos esperaban un guerrero que matara miles y miles, y vino alguien humilde y sencillo que se entregó a la muerte para vencerla, porque él ya la había vencido por nosotros. Sin embargo, cuando allí él les está diciendo, les dice, créanme, ¿sí? Créanme que yo soy en el Padre. Créanme que el Espíritu que habita en mi corazón es el mismo que el del Padre. Es
es el mismo que de Jesús. Es Dios mismo habitando en tu cuerpo, en tu corazón, en tu vida. ¿Por qué puedo decir esto? Porque la palabra de Dios dice que Él no morará en templo hecho por manos de hombre, sino en uno que hizo Dios. ¿Cuál hizo Dios? El corazón del hombre y la mujer. Ese es el templo que eligió para habitar y morar. Tu corazón, tu vida. Tenés que creerme que yo soy en el Padre. Y si no me crees por eso, créeme por la obra que yo hago, por mi manera de vivir, por mi manera de comportarme. Y luego lo pudieron ver antes de la crucifixión. Lo escupieron, lo azotaron, le pusieron corona de espina, lo insultaron, lo juzgaron y él no abrió su boca. Él no maldijo cuando lo maldecían, solo bendijo. Hermano, ese es parte del camino que debemos transitar en nuestra vida. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hagan, no importa lo que pase, vos tenés que actuar de la misma manera que actuó Cristo. Amén. Saben que cuando Jesús, para ir terminando, le dice el versículo 6, vuelvo, porque quiero leer 2 versículos más. A veces nos preguntamos y le decimos al Señor que nos levante como obreros, como ministros, para poder servirle y alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Quiero darte 3 versículos, ¿sí? Que los tengas agendado y anotado para que con estos 3 versículos vos puedas decirles a esas personas lo que necesitan. Jesús dijo así en el versículo 6, que es el primer versículo que quiero que anotes. Si lo puedes anotar y si no después lo vas a volver a escuchar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y después dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. No se entra por ninguna otra cosa, por ningún otro. No se entra por ser bueno o buena persona. No se entra por ser generoso o dadivoso. No se entra porque yo doy limosna o ayudo a los pobres. No se entra por ninguna otra cosa. Se entra por medio de Jesucristo. Y aquí tenés la receta. Tenés que creer, tenés que palpar, tenés que ver, tenés que vivir la experiencia de un cambio de vida en tu vida. Pero él dice, nadie llega. Nadie, si no es por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y para avalar estos versículos, ¿sí? Quiero leer en 2 Timoteo. Voy a cambiarme los anteojos. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Escuche lo que dice. Dice así, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, encarnado en un hombre. Encarnado en ese hombre. Acuérdense de la lectura de Juan que tuvimos. El que habita en mí, dijo Jesús. O sea que ese cuerpo es terrenal, igual que el nuestro, que padeció y sufrió para poder ayudarnos a nosotros y él decirnos que venció todo. Pero escuche bien aquí, dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios. ¿Cuántos pueden mediar entre Dios y la humanidad? Algunos dicen, nosotros somos mediadores. No, no sos mediador, sos un embajador que lleva el mensaje, un embajador que tiene que caminar y transitar por el camino verdadero, como debes vivir en este mundo, para que los demás digan, yo quiero vivir como este vive, yo quiero tener lo que este tiene, yo quiero ir a esa iglesia donde se va, yo quiero ir a ese lugar donde se congrega. ¿Por qué? Porque caminás y vivís como vive Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y pasamos al último versículo en Hechos de los Apóstoles, para ir terminando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y yo le voy a leer el versículo 11 y 12. Y dice así, la predicación de Pedro, ¿sí? Dice así, este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulos, y en ningún otro hay salvación.
¿De quién estaba hablando? De este Jesús. Por eso le leí el 11. ¿Sí? De Jesús. O Jesucristo. No hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué tal? ¿Qué es la salvación de tu alma, de tu vida? Jesucristo. ¿Qué es la bendición de Dios? Jesucristo. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Jesucristo. Es Dios. Es el Padre. Es el Espíritu Santo. Es el mismo obrando en ti y viviendo en ti. Pero cuando alguien dice, ¿y yo cómo sé cuál es el camino para llegar al cielo? Jesucristo es el camino. Y nadie llega al Padre si no es por Él. El único mediador, el único que puede reconciliar, porque el mediador fue el que dio la vida, el que derramó su sangre, el que hizo el sacrificio, para poder reconciliar a la humanidad con el Padre. Esto dice las Escrituras. Él hizo todo en este mundo para reconciliarnos con el Padre. ¿Y sabe qué dice la palabra? Consigo mismo. ¿Por qué? Porque el Padre y Él son uno. Qué maravilloso que es que podamos entender hoy entonces y salir de aquí diciendo, yo tengo el mensaje para la humanidad. Toda la humanidad lo único que tiene que saber. San Juan capítulo 14, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 y que Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. No necesitan más porque con ella alcanzan la salvación. Comienzan a transitar el camino que es Cristo al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a estar hablando al Señor.